Querida audiencia, hermanas y hermanos perturbados, el día de hoy tenemos un programa pero muy especial. Sé que no están acostumbrados a verme tan serio y que por lo general estoy echando cotorreo y desmadre con ustedes. Pero el día de hoy les voy a pedir que guardemos mucha seriedad y seamos muy empáticos con lo que les voy a platicar a continuación. A raíz de la serie de videos que hemos publicado recientemente sobre las sectas, una persona decidió contactarse con nosotros por medio de email y contarnos una historia que es sumamente perturbadora y real. Esta persona, a la cual vamos a mantener en el anonimato, se contacta con nosotros después de ver estos videos, queriendo exponer una verdadera secta, un verdadero culto que existe aquí en México. Para así nosotros poder ayudarles por medio de este video, alertando a los padres, hermanos o amigos de personas que se encuentran vulnerables, haciendo así una alerta general a la población, para que tengan mucho cuidado y más que nada poder actuar a tiempo si es que esta persona conocida suya ya se encuentra dentro de estos grupos. Detectar tempranamente las banderas rojas va a ser clave para que no sigan cayendo las personas en este tipo de grupos ocultos, que ya hemos visto en estos videos que suelen ser más comunes de lo que creemos. Aquí cabe algo muy importante que recalcar antes de seguir con este video. Nosotros en Malviajados no somos las personas indicadas ni para ayudar, ni para denunciar, ni para salvar a nadie. Y no podemos asumirlo como tal porque en sí no estamos calificados y no estamos preparados para ayudar a personas con este tipo de problemas. Nosotros solamente hacemos este contenido para entretener, para divertir y para cuestionar a las personas. Y alguna que otra vez damos algún dato curioso. Entonces, en resumidas cuentas, en Malviajados Channel no podemos brindar esta ayuda. Pero los incitamos a ustedes que si conocen a alguien que esté en este tipo de situación vulnerable o ustedes lo están, vayan con expertos, vayan con psicólogos, psiquiatras, terapeutas, se lo cuenten a la persona que más confianza le tengan y se pongan en marcha. Dejaremos algunos contactos en la caja de descripción por si alguno de ustedes conoce o necesita la ayuda correspondiente. Y a la persona que nos mandó esta historia, te lo recalco de nuevo, a ti en especial. Ve a buscar ayuda. Te queremos mucho. Vamos a relatar entonces la siguiente historia, la cual, por obvias razones, vamos a omitir el nombre original de las personas involucradas. Vamos a poner algunos otros nombres que nosotros inventemos. La mayoría de las ocasiones también las vamos a cambiar, ya que este tipo de situaciones son situaciones de problemática legal muy importantes, tanto para nosotros como para la persona que nos envió la historia. Queda bajo tu criterio tomar este relato como si fuera algo verdadero o de ficción. Nosotros solamente estamos exponiendo esta historia que nos mandaron por correo electrónico. Vamos a comenzar, les pido por favor mucho respeto y discreción. Yo soy Manu, sí estoy serio, está muy fuerte esta historia. Comenzamos. Mi nombre es Raquel y esta es mi historia. Aproximadamente en el 2002 comencé con la inquietud de hacer teatro. Me pasaba los días en la secundaria con mis amigas entrenando para participar en obras de la misma escuela o jugueteando a que nosotras éramos directoras o actrices. Teníamos aproximadamente 13 a 14 años de edad. Cierto día una persona que era muy cercana a mi grupo de amigas nos invita a tomar un curso con otra persona que se dedicaba a dar clases. ¿Clases de qué? Clases de pintura, clases de actuación, clases de arte. Pero esta persona daba las clases de manera independiente en su casa. Ahora que soy adulta me doy cuenta de lo peligroso que fue ir a la casa de un desconocido teniendo esa edad. Pero como mi amiga era muy de confianza y muy buena persona, nosotros accedimos a ir. En ese momento éramos 4 chicas las que acudimos a la casa de este sujeto. Aquí, querida audiencia, podemos empezar viendo uno de los métodos de coacción más utilizados, puesto que muchos de los esquemas piramidales que conocemos se basan en dar la primera impresión de una cara amigable, una cara familiar, para invitarte a este tipo de grupos. Por eso es que siempre se hostiga a este tipo de personas para que sigan invitando a más personas, como siempre de preferencia muy cercanas, como amigos o familiares.
Era un barrio sumamente peligroso, pero cuando llegamos a casa de este señor nos sentimos muy cómodas. Había mucho material interesante. El lugar estaba lleno de libros, películas, trofeos, diplomas y cosas muy artísticas. De verdad, era algo muy impresionante. Una persona nos dejó pasar al lugar donde se impartiría la clase y lo esperamos ahí mientras platicábamos y veíamos todos los libros. Lo recuerdo muy bien, eran sobre filosofía, arte, novelas, política, una verdadera biblioteca de cultura. A minutos de estar ahí, el maestro llegó. Nos saludó con muchísima alegría, irradiando sonrisas y haciéndonos sentir muy bien y muy tranquilas. Nos preguntó nuestros nombres, nuestras edades y para qué queríamos tomar clases de actuación. Cada una de nosotras les dijimos nuestros nombres y él se presentó. En ese momento el maestro tenía 31 años. Después de una charla muy amena donde se nos contó brevemente su trayectoria y su pseudo plan de estudios, decidimos inscribirnos a sus clases. Comenzaríamos la semana siguiente y solo quedaba retirarnos. Él muy amablemente nos acompañó hasta las afueras de la colonia, puesto que ya estaba algo oscuro. Cabe destacar que este maestro fue extremadamente respetuoso, como cualquier otro maestro de escuela. La semana siguiente llegó y comenzamos las clases. Al principio la verdad todo estaba muy bien y todo parecía verdaderamente legítimo. Además de darnos clases varias veces por semana, nos montaba obras originales para que nosotras actuáramos y gestionaba todo tipo de lugares y recursos para que pudiéramos poner en práctica todo lo que aprendimos en clase. Nos ayudaba muchísimo con guiones y diálogos, además de que a poco se fue ganando nuestra confianza mostrándonos y platicándonos sus aventuras, las cuales a todas nosotras nos parecían interesantes. Incluso nosotras confiábamos tanto en él que le platicábamos nuestros problemas y nuestras aventuras en la escuela, el amor, la vida. Siempre nos dio buenísimos consejos y recuerdo muy bien que siempre nos alejó de las drogas y del alcohol. Nos decía que el arte era para eliminar los vicios y conseguir la virtud. Este señor tenía muchísimos más alumnos y recuerdo muy bien que siempre nos decía que le lleváramos cada quien a 2 personas más. Esto para seguir creciendo, pero era muy insistente en que esas 2 personas deberían de ser de muchísima confianza, muy honrados y que no tuvieran vicios. Aún así, todo nos parecía normal. Otra vez podemos ver la clásica estrategia piramidal de invitar a las personas que tú conoces, de invitar a tus amigos o familiares. Pasaron varios años, todo marchaba viento en popa, incluso fuimos cambiándonos de sede, porque ya no cabíamos en el lugar donde estábamos para dar los cursos. Éramos muchísimos jóvenes entre 12 y 21 años, todos hombres y mujeres. Hubo un momento donde esta persona comenzó a entrar más en nuestras vidas. Recuerdo que nos daba libros de esoterismo para estudiarlos y mejorar como intérpretes. Y nos hablaba de vidas pasadas, de reencarnaciones, de astrología y numerología. Recuerdo que era muy insistente en que empezáramos a vivir experiencias sexuales con nuestras parejas y que se decía ser de mente muy abierta, por lo que él nos contaba muy seguido de sus experiencias y por ende nos incitaba a contarle nosotros nuestras experiencias a él. Aún así había gente demasiado joven escuchándolo todo el tiempo, desde niños y niñas hasta adolescentes. Hacía esto siempre con la excusa de que todo esto servía para ser mejores actores y más sueltos en el escenario. Así siguieron pasando algunos años hasta que se empezó a formar un grupo de jóvenes y de chicas más allegados a él. Aproximadamente 20 personas que siempre lo seguían a todas partes. Esto a muchas nos llamaba la atención porque parecía que se divirtiera mucho, que hacían más trabajos artísticos y accedían a mejores oportunidades para crecer como artistas. Sobre todo porque aprendían cosas cada vez más impresionantes. Se decía que tenían reuniones culturales, como bohemias nocturnas, donde el maestro les compartía más y más conocimientos ocultos, que no eran para cualquiera. Eran cosas increíbles, cosas más allá de la comprensión humana. Muchas compañeras, incluyéndome a mí, nos sentíamos emocionadas e intrigadas por estas supuestas enseñanzas, y siempre quisimos aprender esas cosas también. Pero el maestro siempre nos decía que teníamos que avanzar más en nuestras lecturas y avanzar más en las técnicas para poder ser parte de este grupo, haciendo que muchas lo siguiéramos cada vez más y le hiciéramos mucho más caso a todo lo que decía, casi sin decir no a nada.
Aquí podemos ver claramente una estrategia muy parecida a lo que hace Nexium o la cienciología, que es hacer una pirámide escalonada en la cual tú tienes que crecer y crecer y crecer más y más para llegar a cierto punto, tener un mayor rango. Así las personas que están hasta abajo desean tener el puesto de hasta arriba y no se detienen. Pasaron los años y mis amigas ya habían tomado rumbos diferentes, pero a mí en especial me seguía apasionando y llamando mucho la atención el teatro. Mis papás nunca quisieron que me dedicara a eso, pero a mí me encantaba. El maestro siempre me incitó a desobedecer a mis padres, puesto que, según él, ellos no tenían mi visión, por lo que me alejé de mi familia poco a poco. Me sentía inadaptada y poco perteneciente a ellos. Cuando cumplí 17 fue cuando este señor comenzó con cosas más y más extrañas. Pero en este tiempo, simplemente lo vi como unas enseñanzas de vida, como nuevos consejos. Jamás se me pasó por la mente que me estuviese abusando o acosando. Como ya tenía mucho tiempo siguiendo sus métodos y conceptos, veía todo normal. Todo lo que este señor me decía o me ponía a hacer en la clase, desde besos hasta toqueteos, todo siempre bajo el amparo del arte. Comenzó a decirme que yo tenía mucha madera para ser una gran actriz y bailarina. Se la pasaba haciéndome cumplidos por mis logros y porque siempre tenía una excelente interpretación. En cada uno de los eventos que este hombre realizaba, recuerdo ver a muchos padres de familia y mucha gente contenta. Eso se me hace ahora muy curioso porque creo que todo eso lo hacía para tapar sus verdaderas intenciones. Cuando cumplí 18 años me llevó con él a ver una compañía internacional que presentaría en otra ciudad una obra. No era tan raro que todos los alumnos saliéramos a algún evento fuera de la ciudad, pero este en especial fue solo conmigo y otra chica. Sería un viaje de 4 días y por la confianza y ya más de 4 años de conocernos, accedí a él. Además me dijo que ya era mayor de edad y dueña de mis decisiones, que no tenía por qué darle ninguna explicación a nadie. En ese viaje no me pasó nada, sin embargo, todo fue muy raro, puesto que la otra chica y yo estábamos hospedadas en la misma habitación y él en la otra. Pero cada día, al que supuestamente teníamos un itinerario de museos y actividades, ellos siempre desaparecía. Esta chica también tenía 18 años y había estado con él desde los 14 años como yo. Después recuerdo que comenzó a ser más exclusivo conmigo, a invitarme a más lugares y pronto me daría acceso al selecto grupo de gente que les hablé anteriormente. Pero ahí fue donde vi la realidad de todo esto. Primero te decía que serías parte de un proyecto artístico, independiente, y que sería toda una revolución en México. Pero para esto tenías que estar dispuesto a dejar atrás todas tus limitantes y comprometerte completamente con el proyecto en cuerpo y alma. Por lo cual te pedía que le ayudaras a recaudar fondos por medio de negocios que tenía en toda la ciudad, desde ventas de ropa, un café internet y restaurantes o cosas similares. Aquí es donde él te pedía que trabajaras sin pago, porque estábamos en la modalidad de recaudar y necesitábamos mucha ayuda porque éramos independientes. Así comenzó el infierno. Pasaban y pasaban los años y las cosas seguían igual. Ese proyecto no llegaba y no llegaba, pero el trabajo siempre aumentaba y aumentaba. Pasaron de ser 8 horas a ser 10 horas, luego 12 y al final 16 horas de trabajo, todos los días de la semana. El de tener 5 negocios incrementó a 10 y así sucesivamente. Todo el que quisiera superarse y acceder a mejores oportunidades en la vida se acercaba a él. Luego le decía que para lograr todas sus metas y tener una conciencia elevada, debía primero trabajar en sus negocios, porque ahí es donde se desarrollarían sus habilidades más ocultas. Recuerdo que él era muy tiránico frente a cualquier error que tuviéramos. Prácticamente no nos dejaba descansar, por lo que nunca pudimos tener siquiera la fuerza para pensar por nosotras mismas. Aquí, amigos y amigas, vemos una bandera roja más. En este tipo de agrupaciones, que es casi una ley que la persona que es la cabeza de la agrupación te pide algo a cambio, te pide un dinero por tener sus enseñanzas. En este caso, la persona estaba pidiendo trabajo sin paga.
De hecho, una de las cosas que me ayudó a salir de este lugar más o menos por ahí del 2016 fue que varios de nosotros comenzamos a darnos cuenta que en el grupo selecto de personas había un grupo más selecto en el que éramos solamente mujeres. Que literal, todas ellas hacían su voluntad de una forma unánime, sin cuestionarlo. Se vestían todas igual y todas hablaban igual. Además, todas parecían súper serias, solo entre ellas podían sonreír. Este señor a veces era muy tierno y otras veces era muy déspota, inclusive horrible. De hecho, como sabía tantas cosas de nosotros, porque le contábamos todo cuando estábamos en la secundaria, las usaba muchas veces en nuestra contra para amedrentarnos y lastimarnos, y así nos hacía sentir con más necesidad de obedecer, porque uno sentía que revelarían todo a sus padres y amigos. En mi caso, recuerdo que a mí y a un novio que llegué a tener y que pertenecía a sus más allegados, prácticamente nos decía cómo debíamos tocarnos y cómo debíamos de tener relaciones, y cuándo las merecíamos y cuándo no las merecíamos. Nos tenía muy bien controlados bajo la idea de que todo esto era necesario para ser grandes artistas. Incluso él mismo fue el que nos dijo un día: ustedes dos ya no deben estar juntos, terminando así nuestra relación. Las cosas siguieron avanzando y este líder no podía seguir ocultando su opulencia. Tenía demasiado dinero y se comenzaba a ver a todas luces. Mientras nosotros continuamos cada vez más degradados por la cantidad del trabajo. A veces llegaba yo tan cansada a dormir solo unas pocas horas que ni siquiera tenía tiempo de ver realmente lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Bueno, en mi caso en específico, yo me topé con ciertos documentales y libros que describían este tipo de sectas y que se parecían mucho a las estrategias que usaban en otros programas como Herbalife u OnlyLife. Atando cabos me di cuenta cómo fui grumeada y programada. Que justo ahí una chica de mi edad y de mi generación había demandado a este señor por acoso, aunque nunca nos dimos cuenta de esto porque nos ocultaba todo lo que sucedía alrededor de nosotros. Después de eso, este señor comenzó a intentar llevarme con él a vivir, junto con él y sus demás mujeres. Fue cuando por fin logré escapar, con ayuda de mis padres, porque ahí fue cuando me platicó que él estaba imputando cargos de acoso, porque él quería que yo lo apoyara y le diera la cara por él, porque en las audiencias siempre iban las chicas a decir que él era el mejor hombre del mundo. Gracias a que yo investigué muchas cosas a escondidas y que ligué sus actos con los de casos parecidos, fue que pedí ayuda a mi familia y lograron sacarme de ahí, aunque las chicas siempre siguieron intentando volverme a meter. Esto con palabras dulces y chantajes emocionales, diciéndome que yo era su amiga y cosas así. Salí justo a tiempo, ya que después de eso enfrentaron cargos por abuso, acoso, esclavitud y evasión de impuestos. Me da mucho miedo pensar en lo que pasaría con las demás chicas. Pasaron de ser víctimas a ser enjuiciadas y que el verdadero responsable no enfrentará ni siquiera el peso de la ley. Aunque sé por ahí que enfrentará otro tipo de ley por todos sus actos. Los quiero mucho y gracias por el espacio. Amigos, esta historia, sin lugar a dudas, a Ray, a mí y a todo el equipo de Malviajados, nos deja impresionados, anonadados. La verdad es una historia muy fuerte y a la persona que nos lo envió, muchísimas gracias por tener la confianza. Muchas gracias por platicármelo, ¿verdad? Yo lo puedo decir ahorita hacia mí, platicármelo y dejarlo exponerlo, porque sé que es una situación nada grata para esta persona que nos lo escribió. Quiero decirte que no estás sola, quiero decirte que te apoyo, quiero decirte que lo siento, simplemente lo siento, ¿verdad? Y yo creo que ninguna persona, ningún menor debería de estar pasando por este tipo de situaciones. Sin embargo, existen, es una realidad, pero acuérdense que no están solos, acuérdense que este tipo de actividades, aunque parecen muy lejanas, en realidad son muy cercanas. Si les diéramos los datos exactos de todas las locaciones y todo lo que nos pudo esta persona explicar en el relato abierto, no se la creerían ni siquiera que son las personas que están manejando este tipo de sectas. Entonces yo los invito a ustedes a que no caigan en este tipo de grupos y que compartan este video, no tanto por hacer más grande el canal, que es algo que a mí me encanta,
pero sino por advertirle a otras personas que pueden estar pasando por este tipo de cosas. Personas que se acercan a instancias gubernamentales por apoyos artísticos, económicos, empresariales, que creen que un curso los va a hacer mejores empresarios o emprendedores, que creen que un curso los va a hacer mejores artistas. Ese tipo de personas están ahí en el día a día. Es impresionante ver cómo todos los puntos de lo que hemos platicado de las sectas se repiten en todos los casos. Es como si fuera una receta de cocina. Y algo muy importante que nos comenta en el relato esta sobreviviente es ese sentimiento de culpa de las personas que lograron salir. Así es, este tipo de personas sienten culpa de salir, sienten culpa de ya dejar de estar perteneciendo a ese tipo de grupos. También sienten vergüenza, incertidumbre. Y es necesario saber también que inclusive las personas más allegadas a los líderes en cierto punto fueron víctimas. También es complicado que hoy en día las personas tomen algún tipo de acción legal por miedo a las represalias, al qué dirán. Y no es por nada, a lo mejor nosotros estamos en una situación muy diferente, pero este tipo de personas están completamente dañadas de su psique. Son personas que han sido dañadas constantemente con palabras, con muchos mensajes dentro de las líneas, las cuales las han hecho sentirse sometidos y en estas situaciones y no poder salir, dándoles a ellos mismos una imagen de que esta persona, líder, es un todopoderoso. Y sobre todo porque aún no existe en México un marco legal para llevar este tipo de personas a las cárceles. Sin embargo, existen muchísimos activistas, la mayoría de ellos personas sobrevivientes de este tipo de sectas, las cuales están tratando día con día de captar este tipo de células y llevarlas al ojo público para finalmente destruirlos. Como Pablo Salum, una persona sobreviviente de sectas argentino, que lucha por darle voz a las víctimas de las sectas, de una forma muy seria y consciente. Por último, tratemos de no revictimizar y echar culpas a las personas que estuvieron dentro de este tipo de sectas. Recordemos que estas personas no sabían ni siquiera en dónde se encontraban paradas, que la mayoría de las veces entran con ganas de pertenecer a algún tipo de lugar, entran con ganas de sentirse que alguien está allí para ellos y que ellos están para alguien más también. Este tipo de personas fueron condicionadas por años al chantaje. No podemos juzgarlas. Y cierro este Perturbados, que en realidad está muy perturbado, invitando a todos ustedes a que compartan este video, a que le den like, a que se suscriban al canal y a que nos escriban aquí abajo qué opinan de este tipo de cosas, ¿verdad? Saben ustedes que este es un lugar seguro para todos nosotros, aunque la mayoría de nuestros videos sean de puras pendejadas que platicamos entre amigos, en realidad este tipo de situaciones las tomamos en serio. Y les deseamos lo mejor. Recuerden cuidarse, recuerden cuidar a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hermanas, a todos los que los rodean, ¿sale? Si no nos cuidamos entre nosotros, entonces ¿qué? Nos vemos, amigos perturbados. Espero les haya gustado la sección de sectas. Continuaremos con más cosas raras en el canal. Nos vemos, yo soy Manu. Hasta la próxima.